Hola, mi nombre es Andrea Mata y hoy vamos a hablar sobre la geometría analítica. Los temas de los que hablaremos hoy serán una pequeña introducción sobre la geometría analítica, cómo hallar un segmento, sistema de ejes coordenados, punto medio, cómo hallar el punto medio, la razón y cómo se calcula la razón. La geometría analítica surge de la unión de las figuras geométricas y los análisis matemáticos. Lo bueno de la geometría analítica es que da espacio para resolver problemas de forma gráfica. Con eso, entramos en el eje de coordenadas unidimensional. Este eje de coordenadas, como vemos, en este eje de coordenadas es donde se colocan los puntos que a nosotros nos van a ayudar a ver el problema de una manera gráfica y va de la mano con lo que vendría siendo la geometría. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este eje de coordenadas se separa por un punto de origen, que vendría siendo este que se representa con la letra O. Otra cosa muy importante del eje de coordenadas es el sentido que tenga. En este caso nosotros tenemos un eje positivo. ¿Por qué? Porque la flecha está apuntando hacia la derecha. En el caso de que la flecha apunte hacia la izquierda, se estaría hablando de un eje de coordenadas o un semieje de coordenadas negativo. En este eje de coordenadas nosotros podemos hallar segmentos o distancias de un punto a otro. Esto es lo que vamos a ver a continuación. En este caso nosotros agregamos un punto nuevo que vendría siendo el B. En este caso tenemos que el segmento va de A a B. Como sabemos, el segmento está apuntando hacia el lado derecho de nuestro eje. Por lo tanto, el resultado va a ser positivo. Otra cosa que debemos tener clara es que B tiene unas coordenadas mayores que A. Para nosotros calcular el segmento, necesitamos encontrar la diferencia entre el punto final y el punto inicial. Por lo tanto, este segmento nos quedaría como B menos A. En el caso de que nosotros tengamos este punto B del otro lado del origen del eje de coordenadas, aquí cambia la cuestión, cambia un poco el problema. En este caso nos damos cuenta de que el segmento está apuntando hacia la izquierda. Por lo tanto, el resultado nos dará negativo y es lo que se puede ver en la expresión que tenemos. Vendría siendo B menos A, que vendría siendo menos B menos A. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros cambiamos el punto inicial y lo colocamos como B y el punto final lo colocamos como A? Esto, como vemos, el segmento está apuntando hacia el lado derecho de nuestro eje de coordenadas. Por lo tanto, el número va a ser positivo y lo podemos ver en nuestra expresión que queda como A menos menos B y menos por menos es más. Por lo tanto, nos quedaría A más B. Ahora vamos a hablar un poco sobre el sistema de ejes coordenados. Ya vimos cómo es un eje de coordenadas. Ahora vamos a ver un poco más a fondo. Aquí tenemos que el sistema de ejes coordenados se divide en 4 cuadrantes. El primero, que es donde nuestras coordenadas van a ser siempre positivas. El segundo cuadrante será donde nuestra Y será positiva y la X será negativa. El tercer cuadrante será donde tanto X como Y van a ser negativas. El cuarto y último cuadrante será donde la Y es negativa y la X es positiva. Dicho esto, ahora vamos a ver cómo se grafica un punto en este eje de coordenadas. Pero antes vamos a repasar las partes de un punto. Primero tenemos la letra A, que vendría siendo el nombre del punto. Luego tenemos el valor de la abscisa y el valor de la ordenada. Entonces, nosotros ya sabemos que nuestro punto va a estar representado de la siguiente manera, que va a ser A seguido de un paréntesis donde se coloca el valor de la abscisa, que en este caso sería X, seguido de una coma, y luego el valor de la ordenada, que sería Y. Ahora sí, vamos a ver cómo representar un punto en el eje de coordenadas. Aquí lo tenemos. En esta parte tenemos un punto A, un punto B y un punto C. Recordemos que el primer número que encontramos en nuestro punto va a ser
referencia al valor de x. Por lo tanto, tenemos x igual a 2 positivo. Como es positivo, nuestro lado que nos va a importar va a ser el derecho. Y contamos 2 pasos a la derecha. Tenemos 0, 1, 2. Aquí va a estar nuestra x. Ahora, el valor de y va a ser igual a 3 positivo, lo que significa que va a estar arriba del eje, lo que significa que va a estar por encima del eje de coordenadas. Contamos 3 pasos, 0, 1, 2, 3. Visto esto, ahora lo que hacemos es unir el punto de la siguiente manera. En el 3 vamos recorriendo hasta llegar a 2 y cuando lleguemos a x igual 2 bajamos y de esta manera nuestro punto quedará en este espacio. Ahora vamos con el siguiente punto que vendría siendo b. b es 2, menos 1. El valor de x va a ser positivo y es 2. Y el valor de y va a ser negativo, que es menos 1. Por lo tanto, nuestra y va a estar por aquí en menos 1 y la x aquí en 2. Por lo tanto, nuestro punto va a estar situado en esta parte. Ahora tenemos el punto C. El punto C es menos 1,0. Aquí el valor de la x va a ser negativo, por lo tanto nos vamos a dirigir hacia la parte izquierda del eje de coordenadas. Pero vemos que en y es igual a 0, por lo tanto en y no nos movemos, se queda allí. Y lo que nos queda es como una pequeña línea hasta llegar al punto x menos. Ahora, ¿qué pasa cuando los puntos se encuentran en el plano? Es decir, ¿qué pasa cuando los puntos no están en el eje de coordenadas? ¿Cómo nosotros hacemos para encontrar la distancia de un segmento? Esto lo vamos a ver a continuación. Tenemos el punto A y el punto B. Nuestro punto A es igual a 2,1, que vendría siendo este que está aquí. El punto B es igual a 5,3. Es decir, x5, y3. Por lo tanto, nuestro punto estará en esta parte. Ahora, nosotros queremos calcular esta distancia que está aquí, es decir, la línea verde que se ve allí. Así a primera instancia, no sé si se logra ver algo especial aquí en esta gráfica. Vamos a ver si nosotros alargamos estas líneas, si se logra ver. En este caso, si nosotros alargamos las líneas, vemos que aquí hay como una especie de triángulo. Por lo tanto, para nosotros encontrar una distancia o un lado del triángulo, nosotros utilizamos el teorema de Pitágoras. Como vemos aquí, tenemos el triángulo formado y para nosotros encontrar esto, esta parte vendría siendo la hipotenusa, según lo que vemos en la imagen. ¿Por qué? Porque es el lado más grande. Sin embargo, vamos a ver el ejemplo completo y vamos a comprobar que en efecto este lado es la hipotenusa. Aquí vendría nuestro primer ejemplo. Tenemos nuestro triangulito y dice lo siguiente. La distancia entre AB va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esto se nos hace familiar porque esto es el teorema de Pitágoras. Aquí vendría siendo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pero como nosotros queremos nada más la distancia, por eso es que se le agrega la raíz cuadrada. Entonces, seguimos adelante y sustituimos los valores de x1, de x1, x2 y y1, y2 en nuestra. Aquí tenemos lo siguiente y nos queda 5 menos 2 al cuadrado más 3 menos 1 al cuadrado. Eso se realiza se realiza la resta y se le saca el cuadrado. Por lo tanto, nos quedan 9 más 4 dentro de una raíz cuadrada. Y al final nos queda que la distancia entre A B es igual a la raíz cuadrada de 3. Aquí tenemos otro ejemplo, donde nos dan un triángulo, nos dan ya el triángulo formado por distintos puntos y nos dicen que tenemos que comprobar que el triángulo en efecto es un triángulo rectángulo. Para nosotros saber si un triángulo es rectángulo, se debe cumplir el teorema de Pitágoras, que dice lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, es decir, la suma de sus catetos al cuadrado. Lo que haremos aquí es encontrar la distancia
entre cada uno de los puntos para de esa manera sustituirlos en nuestra fórmula de nuestro teorema de Pitágoras y ver si en efecto se cumple la condición. Entonces primero vamos con la distancia entre a B. Y tenemos lo siguiente, la raíz cuadrada de 6 menos 6 al cuadrado más 5 menos 1 al cuadrado. Se hacen las restas y nos queda 12 al cuadrado más 4 al cuadrado. Se le sacan los cuadrados y nos queda 144 más 16. Todo eso dentro de una raíz para que el resultado final de la distancia AB nos quede igual a 4 por la raíz de 10. Ya encontramos esta distancia. Ahora vamos con la siguiente. Aquí tenemos distancia entre B y C, que sería B y C. Vamos a encontrar este lado del triángulo. Se utiliza la misma fórmula y se sustituyen los puntos que tenemos. Con eso nos queda una distancia de 8 por la raíz cuadrada de 2. Este lado va a ser igual a 8 por la raíz cuadrada de 2. Ahora vamos con la distancia entre C y A, que vendría siendo desde este punto hasta este punto que está aquí. A esa distancia, luego de hacer todos nuestros cálculos, tenemos que la distancia es igual a 4 por la raíz de 2. Ahora bien, en este caso nosotros colocamos los resultados aproximados y tenemos lo siguiente. El mayor lado, que es 12,64, representa a la hipotenusa y los otros dos lados que tenemos, que es 11,31 y 5,65, representan a sus catetos, tanto opuesto como adyacente. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir esos valores en el teorema de Pitágoras, que vendría siendo la hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Resolvemos nuestra ecuación y nos queda 16 por 10 es igual a 64 por 2 más 16 por 2. Luego resolvemos estas multiplicaciones y las sumas y nos quedan 160 es igual a 128 más 32. Por último nos queda 160 es igual a 160. Por lo tanto, en efecto, el triángulo que nos dan es un triángulo rectángulo. Nosotros para calcular el área del triángulo o el área de cualquier figura geométrica que nos coloquen va a variar dependiendo de la figura que se tenga. En el caso del triángulo, el área es igual a base por altura entre 2. En el caso de un cuadrado, vendría siendo sus lados al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, aquí, para encontrar el área del triángulo, tenemos que la base es igual a este lado que está aquí, que en este caso nosotros colocamos 5,65, pero en realidad esto es la aproximación numérica de 8 por raíz de 2. Luego se multiplica por 4 raíz de 2, que vendría siendo la altura, que sería esta que está aquí. Y todo eso se divide entre 2. Ahora resolvemos nuestra multiplicación y nos queda 32 por 2 entre 2, lo que sería igual a el área es igual a 32. Luego nos piden el perímetro del triángulo. El perímetro de cualquier figura se refiere a la suma de todos sus lados. En este caso, como se trata de un triángulo, nada más vamos a tener 3 términos. En el caso de tratarse de un cuadrado, serían 4 términos sumados. En el caso de nosotros tener un octágono, sería la suma de sus 8 lados. Eso va a depender de la figura que se tenga. En este caso, sumamos 4 por raíz de 10 más 8 por raíz de 2 más 4 por raíz de 2. Eso nos va a dar un perímetro de 4 por raíz de 10 más 12 raíz de 2. Otra de las aplicaciones que tiene la geometría analítica es el punto medio. Este vendría siendo el punto que se encuentra entre dos puntos de un segmento. Es muy importante tener en cuenta que este punto medio debe estar compuesto por 2 coordenadas. En este caso vendría siendo XM y YM. Para nosotros calcular
xm se utiliza esta fórmula que vendría siendo x1 más x2 entre 2. Y luego se tiene para calcular y sub m, que es igual a y1 más y2 entre 2. Aquí tenemos nuestro ejemplo para punto medio. Nos dan el punto A y el punto B con las coordenadas. El punto A tiene las coordenadas 2,1 y el punto B tiene las coordenadas 6,5. Para nosotros hallar el punto medio es simplemente la suma de las dos x entre 2. En este caso, no importa el orden en que se coloque, porque son números positivos, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos x1 más x2 va a ser 2 más 6 entre 2. Se hace la suma y luego se divide y obtenemos que xm va a ser igual a 4. Ahora tenemos la parte de ym, que vendría siendo igual a y1 más y2, es decir, la suma de sus y's entre 2. Aquí tenemos 5 más 1, que vendría siendo 5 más 1 entre 2. Si nos dimos cuenta, aquí colocamos como y1 el 5 de la b. Entonces, en este caso, no tiene mucha importancia el orden que se tenga con las x, ¿ok? Porque lo que se busca es sumar sus componentes y después dividirlos entre 2. En este caso, la ym nos dio igual a 3. Por lo tanto, nuestro punto medio va a ser 4,3. Ahora nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo nosotros podemos calcular si nos piden hallar un punto que no se encuentra en el medio del segmento? Para esto se utiliza la razón, que divide un segmento en partes iguales. Cuando nosotros conocemos los puntos A y B, podemos encontrar estos segmentos mediante estas fórmulas que tenemos aquí, que vendría siendo x igual a x1 más lambda por x2 sobre 1 más lambda. En el caso de y, sería y1 más lambda por y a la 2 sobre 1 más lambda. Ahora, vamos a ver un ejemplo para explicar paso a paso cómo se resuelven estos problemas. En este ejemplo nos dan los puntos A y B, que vendría siendo A igual a menos 9, menos 5, y el B es igual a 10,7. Y nos piden determinar las coordenadas de los puntos que dividen el segmento AB en 7 partes iguales. Entonces, aquí el segmento AB se va a dividir en 7 partes iguales. Si contamos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. ¿Okay? Lo primero que debemos hacer es buscar el valor de lambda. Para nosotros calcular el valor de lambda, se tiene que hacer lo siguiente. Recordemos que el valor de lambda va a cambiar dependiendo de en cuál punto nos encontremos. Por ejemplo, para este primer punto, el lambda va a tener en la parte de arriba del numerador esta parte que está aquí. Y en el denominador se va a tener los segmentos, las divisiones que quedan, que vendría siendo desde aquí hasta aquí, hasta B. Se va a tener esta parte aquí. Por lo tanto, en este punto, nuestro lambda va a ser igual a 1 sobre 6. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un segmento y de resto nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. Encontrado el valor de lambda, continuamos a sustituir en nuestras fórmulas y encontrar los valores de x y y. Ahora, para nosotros calcular la x, obtuvimos el valor de menos 44 sobre 7. Y para la y, obtuvimos el valor de menos 23 sobre 7. Por lo tanto, nuestro punto M va a tener las coordenadas menos 44 sobre 7, menos 23 sobre 7. Hallado ese punto, seguimos con el punto siguiente, que vendría siendo la n. Primero se halla el valor de lambda nuevamente. Como estamos ya en el punto n, nuestro numerador va a tener estos dos segmentos y el denominador va a tener los segmentos que quedan hasta llegar a la B. Aquí vendría siendo 2 sobre 1, 2, 4, 5. El valor de lambda sería
2 sobre 5. Una vez que tenemos el valor de lambda, sustituimos en nuestras fórmulas de x y obtuvimos los valores de x igual a menos 25 sobre 27 y de y, que vendría siendo menos 11 sobre 7. Con este punto ya listo, vamos al siguiente, que vendría siendo P. En P vamos a hallar el valor de lambda. Si recordamos, el numerador tiene que ser desde A hasta el punto P, que vendría siendo este, que sería 1, 2 y 3. Y nuestro denominador va a quedar desde P, los segmentos que quedan desde P hasta B. Entonces sería 3 sobre 4. De esa manera nosotros encontramos el valor de lambda. Una vez que tenemos el valor de lambda, proseguimos con la sustitución de ese valor en nuestra ecuación de x y nos queda lo siguiente. X es igual a menos 6 sobre 7 y y es igual a 1/7. Por lo tanto, nos queda esas coordenadas en el punto P. Seguimos con el punto Q. En el punto Q, para el valor de lambda, tenemos en el numerador los segmentos que van desde A hasta Q, que vendrían siendo 4, y en el denominador los segmentos que van desde Q hasta B, que vendrían siendo 3. Una vez que encontramos ese valor de lambda, proseguimos con la sustitución de lambda en las fórmulas de x y y para encontrar sus valores y obtenemos que x es igual a 13 entre 7 y y es igual a 13 entre 7 también. Los dos son iguales. Por lo tanto, así nos queda el punto Q. Seguimos nuevamente con el punto R. Para el valor de lambda tenemos desde A hasta R, que vendrían siendo 5 segmentos, y en el denominador tenemos desde R hasta B, que vendrían siendo 2 segmentos. Sustituimos lambda en nuestras fórmulas de x y obtuvimos que el valor de x es igual a 32 sobre 7 y el valor de y es igual a 25 sobre 7. Por lo tanto, esas serán las coordenadas de nuestro punto R. Con el punto S hallamos el valor de lambda y vemos lo siguiente, que tenemos 6 en el numerador, tenemos 6 segmentos y en el denominador tenemos solo segmentos. 6 entre 1 es igual a 6. Por lo tanto, sustituimos este valor de 6 en nuestras fórmulas de x y tenemos los siguientes resultados, que serían x igual a 51 sobre 7 y y igual a 37 entre 7. Y de esta manera encontramos cada uno de los puntos que se nos fue solicitado. De esta forma terminamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado y hayan aprendido bastante sobre la geometría analítica. Recuerden nuevamente que hay que estudiar bastante, practicar y hacer muchos ejercicios. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.